Del lado de adentro de los muros, niños jugaban, mercaderes negociaban, familias partían el pan juntas. Del lado de afuera, cuerpos se pudrían en vida, sin techo, sin comida garantizada, sin nadie que se atreviera a tocarlos. En los tiempos de Jesús, los leprosos no vivían, solo esperaban que la muerte llegara. Todo comenzaba con una mancha, una única mancha en la piel. Podía ser una erupción, una hinchazón discreta, una marca brillante que aparecía sin aviso en un brazo, en una pierna, en el rostro. La mayoría de las veces, la persona ni siquiera sentía dolor. No sangraba, no ardía, parecía inofensiva, pero aquella marca cargaba dentro de sí el poder de destruir una vida entera en cuestión de días. Porque en los tiempos bíblicos, el problema de la lepra no era solo la enfermedad en sí, era lo que sucedía después del diagnóstico. Y el diagnóstico no estaba en manos de un médico, estaba en manos de un sacerdote. Levítico capítulo 13 describe el proceso con una precisión que hiela la sangre. Cuando alguien notaba una marca sospechosa en la piel, era llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos. No ante un curandero, no ante un herbolario, ante el sacerdote. Porque la lepra en el antiguo Israel no se trataba como un problema de salud pública, se trataba como un problema espiritual. El sacerdote examinaba la mancha cuidadosamente, observaba la profundidad, verificaba si los vellos en esa área habían cambiado de color. Si el vello en el área afectada se había vuelto blanco y la marca parecía más profunda que la superficie de la piel, el veredicto era inmediato. Una sola palabra que destruía familias enteras, que separaba maridos de esposas, madres de hijos, hombres de su propio nombre y de su propia identidad. Impuro. Pero no siempre el veredicto era instantáneo. Si el sacerdote tenía dudas, si la marca era ambigua, la persona era aislada por 7 días. 7 días encerrada, lejos de casa, lejos de los hijos, esperando, sin saber si volvería a la vida normal o si nunca más cruzaría las puertas de la ciudad como persona libre. Al 7º día, el sacerdote regresaba para examinar. Si la mancha no se había extendido, 7 días más de aislamiento. 14 días en total, viviendo suspendido entre la esperanza y el terror absoluto. Y si al final de ese periodo la marca había avanzado, la sentencia venía sin apelación, sin recurso, sin segunda oportunidad. Ahora dimensiona lo que significaba escuchar esa palabra en aquella sociedad. No existía tribunal de apelación, no existía segunda opinión médica. El sacerdote era la autoridad final e incuestionable. Él hablaba, y la vida tal como la persona la conocía terminaba en ese exacto momento. Levítico 13, versículos 45 y 46, detalla lo que venía a continuación con una frialdad que expone la brutalidad del sistema. Cada instrucción estaba diseñada para transformar a un ser humano en un fantasma ambulante. Las ropas del leproso debían ser rasgadas, no cambiadas por ropas de enfermo, no sustituidas por uniformes de aislamiento, rasgadas. El cabello debía quedar desgreñado, suelto, sin cuidado, sin corte. La parte inferior del rostro debía ser cubierta como quien carga una máscara permanente de vergüenza, y la peor parte de todas. Cada vez que alguien se acercaba, el leproso estaba obligado a gritar con su propia voz la sentencia que lo condenaba. Impuro, impuro. Piensa en la brutalidad psicológica de eso. No bastaba estar enfermo. No bastaba perder la casa, la familia, el trabajo, los amigos, el lugar en la sinagoga, la posición en la comunidad. La persona era forzada a anunciar públicamente su propia desgracia, repetidamente, todos los días, como un ritual de autodestrucción emocional que nunca terminaba. Cada vez que un viajero pasaba por el camino,
Cada vez que un niño corría en la dirección equivocada, cada vez que alguien sin saber se acercaba demasiado, el leproso tenía que abrir la boca y gritar la palabra que lo definía ante toda la sociedad. No era solo exclusión social, era humillación institucionalizada, repetida diariamente, del amanecer al atardecer, hasta el último día de vida. ¿Y a dónde iba esa persona después de que las puertas de la ciudad se cerraban detrás de ella? Levítico 13 dice que el leproso debía vivir aislado, fuera del campamento. En los tiempos de Moisés, eso significaba fuera del campamento de Israel en el desierto del Sinaí. En los tiempos de Jesús, significaba fuera de los muros de cualquier ciudad o aldea de Galilea, de Judea, de Samaria. Ponlo en perspectiva lo que eso representaba en el primer siglo. Las ciudades estaban amuralladas por motivos de seguridad. Del lado de adentro quedaba la protección contra bandidos, contra animales salvajes, contra el frío cortante de las noches en el desierto de Judea, donde la temperatura podía descender por debajo de 5 grados en invierno. Del lado de afuera quedaba el vacío y los leprosos. No existía hospital, no existía leprosario organizado por el gobierno romano, no existía refugio financiado por el Templo de Jerusalén. Los leprosos simplemente eran empujados hacia afuera y olvidados. El Imperio Romano, que construía acueductos, caminos, baños públicos y sistemas de alcantarillado en sus provincias, no destinaba ningún recurso para el cuidado de leprosos en Judea. Y el Templo de Jerusalén, que recaudaba fortunas en diezmos y ofrendas, no mantenía ninguna estructura de amparo para estas personas que la propia ley religiosa había expulsado. Registros históricos y textos judaicos del período indican que estos enfermos tendían a agruparse, formando pequeñas comunidades de supervivencia miserable en los alrededores de las ciudades. Segundo Reyes, capítulo 7, versículos 3 a 5, menciona a 4 leprosos que vivían juntos en la entrada de la puerta de Samaria durante un asedio sirio. Lucas, capítulo 17, versículo 12. Describe a 10 leprosos que fueron juntos al encuentro de Jesús en la frontera entre Galilea y Samaria. Se juntaban por necesidad absoluta. Nadie más quería estar cerca de ellos. La enfermedad que la sociedad trataba como maldición divina creaba, irónicamente, la única forma de comunidad que les quedaba a estas personas. Leprosos cuidando de leprosos, mutilados ayudando a mutilados, condenados consolando a condenados. ¿Qué se comía en esas comunidades improvisadas del lado de afuera de los muros? La comida no venía de cosecha propia, porque los leprosos no podían poseer tierra cultivable. No venía de trabajo, porque nadie los contrataba y ningún gremio los aceptaba. No venía de comercio, porque nadie los tocaba, ni tocaba cualquier objeto que hubieran manipulado. La comida venía de 2 fuentes: caridad esporádica y basura. Familias que aún sentían alguna compasión por un pariente expulsado podían dejar comida en un punto acordado, siempre a distancia segura, sin contacto, sin abrazo, sin siquiera cruzar la mirada de cerca. Otros dependían de lo que la ciudad descartaba: restos de mercado, sobras tiradas fuera de los muros, frutas demasiado podridas para vender, pan demasiado duro para masticar. De eso se alimentaban hombres y mujeres que semanas antes tenían casa propia, mesa abundante y familia reunida para el Shabbat. El agua era otro problema devastador. Los leprosos no podían usar pozos públicos, no podían acercarse a fuentes compartidas por la comunidad. Cualquier depósito de agua que un leproso tocara era considerado ceremonialmente contaminado y necesitaba pasar por un ritual de purificación. Entonces, dependían de arroyos estacionales que se secaban en verano, charcos de lluvia que duraban pocos días
o de la bondad extremadamente rara de alguien que llenara un recipiente y lo dejara donde pudieran alcanzarlo sin contacto. En el clima semiárido de Judea, donde la temperatura en verano superaba fácilmente los 40 grados, la sed crónica era compañera constante, agravando cada infección, acelerando cada deterioro del cuerpo ya debilitado. ¿Qué sucede con la mente de una persona que vive así durante años? Porque la lepra no destruía solo el cuerpo, destruía la cordura. Meses y años de aislamiento total, sin contacto humano significativo, sin afecto, sin tacto, sin pertenencia a nada, creaban un tipo de sufrimiento psicológico para el cual no existía siquiera vocabulario en aquella época. La persona comenzaba a preguntarse si realmente merecía aquello, si Dios la había abandonado, si algún pecado secreto, olvidado hasta por ella misma, había provocado aquella maldición. La narrativa religiosa que asociaba la lepra al castigo divino no se quedaba fuera de la mente del enfermo. Entraba, corroía por dentro lo que la enfermedad corroía por fuera. Muchos leprosos probablemente llegaban a creer que eran, de hecho, los peores pecadores de la comunidad, que merecían cada herida, cada noche a la intemperie, cada grito de impuro. Y estaban los que simplemente se rendían, sin registro formal, sin estadística, sin documento que cuente la historia. Muchos leprosos ciertamente dejaron de luchar, dejaron de buscar comida, dejaron de beber agua, se acostaron en un rincón y esperaron que la muerte hiciera lo que la vida ya no conseguía sostener. Morían solos, del lado de afuera, sin nadie que sostuviera sus manos en los últimos momentos, sin nadie que cerrara sus ojos, sin nadie que dijera una oración. El cuerpo quedaba donde caía hasta que otros leprosos o animales lo encontraban. Pero falta revelar el horror más lento y más implacable de esa existencia, la enfermedad en sí, lo que la lepra le hacía al cuerpo humano a lo largo de los meses y años sin ninguna forma de tratamiento. El término hebreo tzaraat, usado en Levítico, probablemente abarcaba varias condiciones dermatológicas, incluyendo psoriasis, eczemas e infecciones fúngicas graves. Pero también incluía lo que hoy conocemos como hanseníasis, causada por el bacilo Mycobacterium leprae, identificado por el médico noruego Gerhard Hansen apenas en 1873. Y esa enfermedad específica tenía una característica que la hacía especialmente cruel entre todas las enfermedades del mundo antiguo. No mataba rápido. La hanseníasis atacaba el sistema nervioso periférico de forma progresiva e irreversible. Eso significaba que la persona comenzaba a perder la sensibilidad en las extremidades. Primero, hormigueos leves en los dedos de las manos. Después, adormecimiento en los dedos de los pies. Después, secciones enteras de las manos, de los pies, del rostro perdían completamente la capacidad de sentir cualquier cosa. Calor, frío, presión, dolor. Todo desaparecía. Y la ausencia de dolor, que parece una bendición para quien sufre, era en realidad la sentencia más brutal que la enfermedad imponía. Porque sin dolor, el cuerpo pierde su sistema de alarma más fundamental. Un leproso podía pisar una espina y no darse cuenta. Podía cortarse el pie con una piedra afilada y seguir caminando sin saber que estaba sangrando. Podía quemarse la mano al acercarse demasiado a una fogata y solo notarlo al sentir el olor a carne quemada. Podía ser mordido por insectos y ratas durante la noche y no despertar. Esas heridas, acumulándose día tras día, sin limpieza adecuada, sin vendajes, sin ninguna forma de cuidado médico, se infectaban rápidamente. Las infecciones se extendían por los tejidos blandos. La gangrena se instalaba. Y poco a poco, implacablemente, el cuerpo comenzaba a descomponerse aún en vida. Los dedos se acortaban progresivamente,
Los huesos de las manos y de los pies eran literalmente reabsorbidos por el propio organismo, creando aquella apariencia de miembros mutilados que quedó asociada a la enfermedad durante milenios de historia humana. Estudios paleopatológicos realizados en esqueletos del primer siglo, encontrados en sitios arqueológicos de Israel, muestran exactamente esas marcas. Perforaciones en el paladar, reabsorción completa de la espina nasal anterior, destrucción del maxilar que llevaba a la pérdida de los dientes superiores, y los metacarpos y metatarsos, los huesos de las manos y de los pies, con forma progresivamente afinada, como puntas de lápiz, resultado de la destrucción lenta e irreversible de los tejidos. La nariz colapsaba a medida que el cartílago nasal era destruido por el bacilo. Los ojos podían ser gravemente afectados cuando la enfermedad alcanzaba los nervios faciales, llevando a la incapacidad de cerrar los párpados completamente, lo que causaba resecamiento de la córnea y eventualmente ceguera parcial o total. La piel del rostro se cubría de nódulos desfigurantes, especialmente en las cejas, en las mejillas y en las orejas, transformando completamente la apariencia humana de la persona hasta volverse irreconocible para su propia familia. Y todo eso sucedía lentamente. Un leproso podía vivir 5, 10, 15 años o más en esa condición de deterioro progresivo. Cada año peor que el anterior. Cada estación perdiendo un pedazo más de sí mismo. Sin analgésico para aliviar el dolor de las infecciones secundarias que atacaban las áreas aún sensibles del cuerpo. Sin antibiótico para combatir la gangrena que consumía los miembros. Sin nada más que trapos sucios para cubrir heridas abiertas que atraían moscas e insectos constantemente, y estaba el frío. Las noches en Judea y en Galilea, entre los meses de diciembre y febrero, eran brutales para quien dormía a la intemperie. La temperatura podía descender a 3 o 4 grados en las regiones montañosas, sin cobija adecuada, sin pared que bloqueara el viento, sin fuego que pudiera mantenerse toda la noche porque faltaba leña. Los leprosos dormían encogidos en cuevas superficiales o detrás de peñascos, temblando, con el cuerpo ya debilitado por la enfermedad, luchando para mantener la temperatura mínima de supervivencia. Los que habían perdido sensibilidad en los pies y en las manos ni percibían cuando el frío causaba lesiones adicionales en la piel expuesta. Despertaban por la mañana con grietas en los pies que se transformaban en heridas que nunca cicatrizaban, y durante el verano el calor era igualmente despiadado. 40 grados o más sin sombra adecuada, sin agua suficiente, con heridas abiertas que atraían moscas constantemente. Las moscas depositaban huevos en las lesiones expuestas. Las larvas se desarrollaban dentro de las heridas. La miasis, infestación de larvas en tejido vivo, era probablemente una compañera constante de los leprosos que vivían al aire libre en los meses cálidos. Sin medicamento, sin posibilidad de limpieza adecuada, sin nadie que ayudara a remover las larvas de las heridas en la espalda o en los pies, donde el propio enfermo no alcanzaba. Arqueólogos que estudiaron osamentas del período romano en la región de Judea encontraron evidencias directas de la presencia de Hanseníasis en el primer siglo. Un descubrimiento particularmente significativo vino de la tumba del sudario en Akeldama, Jerusalén, datada del primer siglo de la era cristiana. Los investigadores encontraron ADN del Mycobacterium leprae en los restos mortales, confirmando que la hanseníasis estaba presente en Judea exactamente en el período en que Jesús vivió y ministró. Esa evidencia arqueológica transforma los relatos de los evangelios de narrativas puramente religiosas en registros históricos
de una crisis de salud real que afectaba a personas reales en las mismas calles, caminos y ciudades por donde Jesús caminaba. Considera la escena completa. Una persona... Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Sentada en una cueva superficial o debajo de un peñasco del lado de afuera de los muros de una ciudad de Galilea, con la mitad del rostro desfigurado por nódulos, faltándole 3 o 4 dedos, con heridas purulentas en los pies que no cicatrizaban porque la persona ni sabía que estaban abiertas, cubriéndose la boca con un trapo rasgado para gritar su propia vergüenza cada vez que alguien pasaba por el camino. Haciendo eso todos los días, durante meses, durante años, hasta que el cuerpo finalmente cediera y la muerte viniera como el único alivio posible. Y como si la destrucción física no bastara, estaba la destrucción social y espiritual, que era igualmente devastadora y, en muchos sentidos, más cruel. En el instante en que el sacerdote pronunciaba la palabra impuro, el leproso perdía todo de una sola vez. Perdía el derecho de cruzar el portal de su propia casa. Perdía el derecho de abrazar a los hijos que había engendrado. Perdía el derecho de dormir al lado del cónyuge con quien había partido el pan durante años. Perdía el derecho de participar en cualquier ceremonia religiosa en el templo o en la sinagoga. Perdía el derecho de negociar en el mercado, de sentarse en la plaza, de beber agua del pozo comunitario. Y en una sociedad donde la identidad personal estaba profundamente entrelazada con la vida religiosa y comunitaria, esa exclusión total era equivalente a ser enterrado vivo. Había una tradición rabínica que ilustra la gravedad extrema de esa exclusión. Algunos maestros de la ley llegaron a incluir la lepra entre las condiciones que equivalían a la propia muerte. El leproso era comparado con un muerto en diversos aspectos legales y ceremoniales. No podía heredar propiedad, no podía prestar testimonio ante jueces, no podía participar de ningún aspecto de la vida pública. Era, para todos los efectos prácticos, una persona que ya había fallecido, pero cuyo cuerpo se empeñaba en seguir funcionando como recuerdo cruel de lo que había sido. Y sobre todo eso se cernía una capa adicional de crueldad que hacía el sufrimiento casi insoportable. La creencia profundamente arraigada de que la lepra era castigo directo de Dios. No se veía solo como enfermedad, se veía como punición divina por pecados cometidos. El caso más emblemático en las Escrituras es el de Miriam, hermana de Moisés, registrado en Números capítulo 12. Miriam habló contra Moisés, y la lepra la cubrió como nieve durante 7 días, como castigo explícito del propio Dios. Otro caso devastador es el del rey Usías, en 2 Crónicas capítulo 26. Usías entró en el templo para quemar incienso, usurpando una función exclusiva de los sacerdotes. La lepra brotó en su frente ante 80 sacerdotes y vivió aislado en una casa separada hasta morir, excluido del palacio que había construido, del trono que había ocupado por más de 50 años. Esos precedentes bíblicos crearon una asociación devastadora en la conciencia colectiva.
Si Dios usaba la lepra como instrumento de castigo contra quien lo ofendía, entonces todo leproso cargaba sobre sí la marca visible de algún pecado grave. Esa lógica transformaba la enfermedad en juicio moral público. Quien miraba a un leproso del lado de afuera de los muros no veía solo a un enfermo, veía a un condenado por Dios. Y eso justificaba en la mente de cada persona que pasaba sin detenerse, sin ayudar, sin siquiera mirar, todo el abandono, toda la indiferencia, toda la crueldad silenciosa de un sistema que trataba a seres humanos como basura desechable. Ahora coloca todo eso en la perspectiva específica del primer siglo, en los tiempos de Jesús de Nazaret. Galilea y Judea vivían bajo dominio romano. La población judía soportaba la doble presión de los impuestos imperiales que drenaban recursos y de la rigidez del sistema religioso que controlaba cada aspecto de la vida. Las sinagogas eran el centro de la comunidad. El templo de Jerusalén era el corazón espiritual de la nación entera, y los leprosos estaban permanentemente excluidos de ambos. No podían orar en comunidad, no podían escuchar la lectura semanal de la Torá, no podían participar de ninguna de las grandes fiestas religiosas que marcaban el calendario judío. ¿Qué significaba eso durante la Pascua? Jerusalén recibía un estimado de 200.000 a 300.000 peregrinos de toda la diáspora judía. La ciudad desbordaba de gente. Familias enteras viajaban semanas para llegar. El olor a cordero asado y hierbas amargas llenaba el aire de la ciudad. Cánticos de alabanza subían del templo y resonaban por los valles alrededor. Y del lado de afuera de los muros, en las laderas rocosas, en cuevas improvisadas, los leprosos escuchaban todo de lejos. Escuchaban las canciones que cantaban cuando estaban sanos. Sentían el olor de la comida que preparaban cuando tenían familia. Veían las luces que encendían cuando tenían casa, pero no podían acercarse. La Pascua, la celebración suprema de la liberación, el momento en que cada familia israelita se reunía alrededor de la mesa para recordar que Dios los había sacado de Egipto, y ellos estaban encerrados del lado de afuera, excluidos de la propia liberación. Y había otra dimensión de esa exclusión que raramente se menciona: el impacto en los hijos. Cuando un padre o una madre recibía el diagnóstico de lepra, los hijos se quedaban en la ciudad con parientes, con vecinos o a veces solos. Niños que la noche anterior dormían abrazados al padre amanecían y el padre simplemente ya no estaba. No había carta, no había visita supervisada, no había explicación que tuviera sentido para una mente de 5 o 6 años de edad. El padre desaparecía, la madre se esfumaba, y los otros adultos explicaban con vergüenza y miedo que aquella persona estaba impura, que Dios la había marcado, que era peligroso acercarse. Imagina crecer con eso. Imagina tener 10 años y ver de lejos, desde lo alto de un muro, la silueta irreconocible de tu padre sentado en una roca del otro lado, gritando impuro a los viajeros que pasan. Imagina querer correr hacia él y ser detenido por manos que te dicen que tocarlo puede matarte. Las mujeres leprosas enfrentaban una capa adicional de vulnerabilidad, solas fuera de los muros, sin la protección de la estructura familiar o comunitaria, expuestas a todo tipo de peligro. Bandidos que operaban en los caminos no tenían miedo de la impureza ceremonial. Animales salvajes no respetaban fronteras religiosas, y el propio cuerpo, ya debilitado por la enfermedad, no tenía cómo defenderse. Textos rabínicos posteriores mencionan que las comunidades de leprosos intentaban mantener alguna estructura interna de organización, pero la realidad era que la mayoría vivía en un estado de anarquía pura, donde la única ley era la supervivencia diaria. Existía un caso registrado en las propias escrituras que mostraba que la lepra no respetaba clase social, poder militar ni posición política.
Naamán, el comandante supremo del ejército de Siria, descrito en 2 Reyes capítulo 5, era un general victorioso, respetado por el propio rey, temido por los enemigos, pero tenía lepra, y toda su gloria militar, todas sus victorias en batalla, todo el oro que poseía no conseguía comprar la cura. Una esclava israelita que servía en su casa mencionó que había un profeta en Israel que podría curarlo. Naamán viajó con cartas del rey, 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de ropa. Llevó una fortuna que pocos hombres en el mundo antiguo podían reunir. Y cuando llegó ante el profeta Eliseo, recibió una orden simple que lo enfureció. Ve a lavarte 7 veces en el río Jordán. Naamán casi se fue sin cura. Su arrogancia casi se lo impidió. Pero sus siervos lo convencieron de obedecer, y cuando se sumergió por 7ª vez, su piel se restauró y quedó como la de un niño. El episodio revela algo fundamental. La lepra no discriminaba. Alcanzaba a esclavos y a generales. Alcanzaba a pobres y a poderosos. Y la cura, cuando venía, no seguía los caminos que el mundo esperaba. Lo que mantenía a esas personas respirando no era la esperanza médica. No existía tratamiento conocido. Lo que mantenía vivas a algunas era una posibilidad remota, casi mítica, registrada en Levítico capítulo 14. El ritual de purificación para un leproso curado. Si, por algún prodigio inexplicable, la enfermedad desapareciera, la persona podía buscar a un sacerdote para iniciar el proceso de reintegración. El sacerdote salía de los muros para examinar al ex enfermo. Si constataba que la lepra había cedido completamente, se iniciaba un ritual elaborado que involucraba 2 aves vivas y limpias, madera de cedro, tela carmesí y ramos de hisopo. Una de las aves era sacrificada sobre un vaso de barro con agua corriente. La otra era sumergida en la sangre de la primera junto con el cedro, el carmesí y el hisopo, y después soltada en campo abierto. El simbolismo era profundo. El ave muerta representaba la muerte de la impureza que había cubierto aquella vida. El ave viva, manchada de sangre, pero libre, volando a lo lejos, representaba la vida nueva que se abría ante el curado. Después de esa ceremonia inicial, la persona lavaba las ropas, se afeitaba todos los vellos del cuerpo entero y se bañaba en agua. 7 días después, repetía el proceso completo de afeitado y baño. Al 8º día, se presentaba en el templo con ofrendas específicas: 2 corderos sin defecto, 1 cordera de 1 año, harina amasada con aceite y un recipiente de aceite. El sacerdote aplicaba sangre del sacrificio y aceite en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del ex leproso. Cada toque era una restauración simbólica y pública. La oreja purificada para escuchar nuevamente la palabra de Dios en la sinagoga. La mano purificada para trabajar nuevamente en la comunidad entre los vivos. El pie purificado para caminar nuevamente por las calles de la ciudad y en el patio del templo. Pero ese ritual era casi ficción para la inmensa mayoría de los leprosos. La cura espontánea de la hanseníasis sin tratamiento era extraordinariamente rara. El ritual existía en los rollos sagrados como posibilidad teológica, como promesa escrita, pero en la práctica cotidiana del primer siglo, casi nadie pasaba por él. Era ley muerta, letra que no encontraba vida. La inmensa mayoría de los leprosos moría como había vivido en los últimos años, del lado de afuera, sin ritual, sin restauración, sin retorno, sin que nadie sostuviera su mano en la hora final. Y es en ese escenario de abandono absoluto que entra la figura de Jesús de Nazaret. Y lo que hizo desafió cada capa de ese sistema con una brutalidad silenciosa que ningún líder religioso de la época se atrevió siquiera a considerar. Mateo, capítulo 8,
versículos 1 a 4, registra el primer encuentro documentado de Jesús con un leproso justo después del Sermón del Monte. El hombre se acercó, ya quebrando la ley que mandaba mantener distancia, y dijo algo que revela un dolor más profundo que cualquier herida en la piel. Señor, si quieres, puedes purificarme. No dudaba del poder de Jesús, dudaba de la voluntad. Después de meses o años siendo tratado como maldición ambulante, como prueba visible de la ira de Dios, como criatura que todos evitaban y nadie tocaba, aquel hombre había perdido la capacidad de creer que alguien en el mundo pudiera querer ayudarlo. La enfermedad había corroído no solo el cuerpo, había destruido la última gota de dignidad. Y la respuesta de Jesús fue el gesto más revolucionario registrado en los evangelios. Extendió la mano y tocó al leproso. Lo tocó. En un mundo donde tocar a un leproso volvía a la persona ceremonialmente impura, donde el simple contacto físico con un enfermo significaba contaminación y exclusión temporal de la vida religiosa. Jesús se empeñó en establecer contacto físico antes de pronunciar cualquier palabra de curación. Podía haber curado con una orden verbal, ya lo había hecho antes. Curó al siervo del centurión a distancia, sin siquiera entrar en la casa. Pero ante aquel leproso específico, en aquel momento específico, Jesús eligió deliberadamente tocar primero y hablar después. Porque aquel hombre no necesitaba solo curación en la piel, necesitaba contacto humano, necesitaba sentir la presión de otra mano sobre la suya después de una eternidad sin que nadie se atreviera a acercarse. Quiero, queda limpio. 2 palabras, y la piel se restauró instantáneamente. Marcos, capítulo 1, registra que Jesús se conmovió profundamente al ver al leproso. El texto griego original usa la palabra splanchnisomai, que no describe una compasión intelectual ni una piedad distante. Describe una reacción visceral, un dolor que se siente en las entrañas, en el estómago, como un golpe en el centro del cuerpo. Jesús no miró a aquel hombre con la serenidad de un líder religioso distribuyendo bendiciones. Sintió el dolor de él en su propio cuerpo y respondió con el único gesto que ningún sacerdote, ningún rabino, ningún fariseo habría tenido el valor de hacer. Ese episodio resonó por toda la región de Galilea como un terremoto silencioso. La noticia de que un rabino galileo estaba tocando leprosos y curándolos se extendió más rápido que cualquier sermón, predicado en cualquier sinagoga. Y no era solo el milagro lo que impactaba a la gente, era el toque. Porque en el sistema religioso vigente, la impureza funcionaba como contagio de una sola dirección. Si alguien puro tocaba a alguien impuro, el puro quedaba contaminado. Pero cuando Jesús tocó al leproso, el flujo se invirtió completamente. En vez de que la impureza subiera por el brazo de Jesús, la pureza descendió por su mano y restauró el cuerpo destruido. El sistema entero de contaminación ceremonial fue confrontado por 5 dedos que se negaron a retroceder. Pero el episodio más revelador que involucró a leprosos ocurrió más adelante, registrado en Lucas capítulo 17. Jesús caminaba de Galilea hacia Jerusalén, atravesando la frontera entre Samaria y Galilea, cuando 10 leprosos aparecieron al mismo tiempo. Se quedaron a distancia, como mandaba la ley, y gritaron al unísono: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». 10 voces roncas, 10 cuerpos destruidos, 10 vidas interrumpidas clamando la misma palabra: misericordia. La respuesta de Jesús fue diferente esta vez. No se acercó, no tocó, simplemente ordenó: «Vayan a mostrarse a los sacerdotes». La orden era extraordinaria y paradójica. Jesús mandaba a hombres aún cubiertos de heridas hacer lo que solo hombres curados debían hacer: ir al sacerdote
Era la etapa final del proceso de purificación descrito en Levítico 14, no la primera. Era como decirles a pacientes aún internados que fueran a buscar el alta médica. La curación no había sucedido todavía, pero los 10 obedecieron sin cuestionar. Dieron la espalda y comenzaron a caminar en dirección a los sacerdotes, todavía enfermos, todavía con nódulos en el rostro, todavía faltándoles dedos. Y mientras caminaban, la piel comenzó a restaurarse. Las heridas se cerraron. Los nódulos desaparecieron. La sensibilidad volvió a los miembros adormecidos. 10 hombres curados al mismo tiempo. 10 vidas devueltas de una sola vez. 10 personas que podrían volver a casa, abrazar a sus hijos, dormir al lado de sus esposas, comer en su propia mesa, entrar en la sinagoga, participar de la Pascua. Y aquí comienza el desenlace que atravesó 2 milenios sin perder un gramo de fuerza. De los 10 que fueron curados, solo uno volvió. Solo uno. Los otros 9 siguieron camino. Recuperaron sus vidas. Cruzaron las puertas de las ciudades, volvieron al interior de los muros y desaparecieron entre la multitud como si nada extraordinario hubiera sucedido. El que volvió era samaritano, un extranjero, alguien a quien los judíos despreciaban casi tanto como despreciaban a los propios leprosos. Y ese hombre, doblemente marginado, leproso por la enfermedad y extranjero por el origen, fue el único de los 10 que cayó de rostro al suelo a los pies de Jesús y agradeció en voz alta. La pregunta que Jesús hizo en aquel momento es una de las más cortantes de todo el Nuevo Testamento. No fueron 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? No se encontró quien volviera para dar gloria a Dios, sino este extranjero. Esa proporción nunca cambió. Por cada persona que reconoce lo que recibió, 9 siguen adelante sin mirar atrás. El texto bíblico registra la curación de los 10, pero la pregunta que quedó, ¿dónde están los otros 9? Atravesó 2000 años sin respuesta. Tal vez porque la respuesta siempre estuvo demasiado cerca de cada uno de... Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com. Nosotros.